La guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que está dejando una serie de consecuencias internacionales que afectan con mucha dureza, pero una de la cual no se habla lo suficiente es el fracaso total, permanente y sostenido que ha tenido la ONU dentro de este conflicto y que no es la primera vez y que sirve como un ejemplo para darnos cuenta de que este organismo internacional, al igual que muchos otros, pueden decir mucho, hay mucha palabra, muchas declaraciones, pero en la práctica no sirve para absolutamente nada. Y puede que, que esto sirva para que nos empecemos a dar cuenta que es un organismo que no tiene un sentido per se, que es como la Sociedad de Naciones que la antecedió y que no tiene mucha utilidad, y que deberíamos tomarlo como una lección de que uno, no vale la pena seguir ahí, y en caso de seguir ahí, no vale la pena seguirle pagando. Porque la verdad es que dentro de la ONU, como también otros organismos internacionales bastante inútiles, Chile al menos, y es distinto por cada país, pero Chile al menos gasta entre 50 y 60 millones de dólares cada año. Va oscilando, pero más o menos va entre esos montos. Que una brutalidad de dinero que sale del bolsillo de la población, porque todo eso lo sacan de los impuestos a los trabajadores para dirigir a estos inútiles organismos internacionales. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Leonardo Hernández, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Las Naciones Unidas. En el último tiempo hemos visto muchas críticas a ese organismo, pero no se han dado necesariamente con respecto al fracaso que ha tenido en la última crisis. Todos estamos viendo lo que ocurre entre Ucrania y Rusia, pero en medio de todo eso se ha visto la ONU lo incapaz que es como un organismo internacional. Dentro, por ejemplo, de las Naciones Unidas se quería hacer sanciones con respecto a Rusia, que en la práctica no significaban nada, son puras declaraciones, porque la ONU no tiene ningún poder económico real, no tiene ningún poder militar, no tiene ningún poder político real, son puras declaraciones y que generalmente se instrumentalizan para una potencia mundial u otra. Pero ni siquiera era capaz de hacer algo tan mínimo como eso, porque dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba Rusia y lo vetó. O sea, el mismo país que está haciendo la invasión a otro bloqueó las resoluciones, ni para eso sirve. Dentro de eso, también no lograban consensos y no lo lograron, para ni siquiera condenar la invasión rusa. Muchos países lo hacen, pero dentro del organismo no, porque si no todos se ponen de acuerdo, se dan vetos con respecto a esa situación. Y es un organismo que vale la pena tomar en cuenta que actualmente es sumamente inútil y siempre realmente lo así lo va a seguir siendo. Por cómo está estructurado, se vetan las cosas importantes, sirve más bien como un lugar en que hacen declaraciones los países y que reciben una cantidad brutal de dinero para hacer eso, pero que no tiene ningún efecto real, y en el cual políticos, después de salir de su país, van a trabajar después pagados con los impuestos de la población de distintos países. Y en general, súper ineficiente para problemas reales, pero cuando se trata de países más pequeños como el de Chile o los de Latinoamérica, ahí sí la ONU se pone a hablar y hace recomendaciones, y ahí claro, ahí sí les gusta participar, excepto cuando hay problemas reales a nivel mundial. Y generalmente las cosas que impulsan, por ejemplo, y esto es del 2012 y lo han hecho a lo largo del tiempo, es más impuestos, más estatismo, mayor regulación, o sea, es un organismo que impulsa mayor colectivismo de todas las maneras, quitando libertades a la población. Entonces, en la práctica, es un organismo que no sirve, que es simplemente un lugar de desecho en el que se encuentran los políticos y que no deberíamos sostenernos en ese organismo, o al menos no seguir financiándolo, porque vamos a ver cuánto nos cuesta esto, porque no tiene ningún sentido. Este conflicto lo muestra. Y yo sé que hay personas que dicen que la ONU tiene un sentido por la diplomacia y las negociaciones, y tienen toda la razón de que es importante las negociaciones, la diplomacia, los acuerdos comerciales. Pero todo ese tipo de actuaciones que hablan como si la ONU tuviera alguna participación son ajenos a las Naciones Unidas. La diplomacia existe de antes de las Naciones Unidas y después de ella va a seguir existiendo. No se necesita de Naciones Unidas para poder hacer reuniones internacionales de países y llegar a acuerdos, como también de conversaciones, como acuerdos de comercio. La ONU es una cosa simplemente aparte. Se supone
que para esto fue creado, de que se juntaran los países y evitar conflicto y de esa manera que se dialogara. Pero en la práctica eso nunca ocurre. En la práctica es casi que van los representantes, dan sus declaraciones, cada país dice lo que quiere, no se sanciona nunca a nadie, nunca ha habido sanciones realmente duras para Israel, como tampoco lo va a haber para Rusia, y así suma y sigue. Y es solo un lugar donde los organismos de distintos países hablan y dicen lo que quieren, y después cuando salen de su país porque termina su cargo electo o lo que sea, se van a trabajar a la ONU con sueldos millonarios pagados por nosotros. Es casi como una estafa. Eso parece ser, no tiene ni un sentido. Y dentro de todo eso, más allá de la ineficacia y el fracaso total que ha tenido en la última crisis la ONU, también está el tema de cuánto nos cuesta esto. Porque desde 1908, la ONU no, porque la ONU nació posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero desde 1908 Chile paga una gran cantidad de dinero a organismos internacionales. Y con el tiempo cada vez son más. Y en la actualidad ya le pagamos a una cantidad no menor de organismos internacionales mucho dinero. ¿Y cuánto cuesta esto? Para al menos 158 organizaciones internacionales que Chile está subsidiando actualmente con el dinero de su población, porque claramente es más importante sacarle el dinero de los bolsillos a los trabajadores con impuestos, ese robo legalizado, para pasárselo a organismos mundiales llenos de políticos, que dejar que esa plata la use la misma población para mejorar su calidad de vida. Le estamos pagando entre 50 millones de dólares a 60 millones de dólares, porque va variando por año. El año 2018 fueron unos 56 millones de dólares, el año 2019 unos 50, y en realidad todos los años va oscilando, aunque tiende al alza. Y eso es mucho dinero, es mucha plata que se sale del bolsillo de los ciudadanos chilenos, porque eso está saliendo no de la nada, sino de nuestro bolsillo. O sea, nos sacan el dinero del bolsillo para subsidiar a la ONU y otros organismos internacionales. Y es dinero que o podría no sacarse del bolsillo de la gente y las personas tendrían más plata en su bolsillo, podrían de esa manera vivir mejor porque tener más ingresos, o podrían bajarse impuestos porque se nota que no están sacando plata para financiar organismos internacionales, además de, bueno, los casos de corrupción al interior del Estado, los sueldos de los políticos y una serie de otras cosas. Y claramente no tiene ni un sentido. ¿De qué manera está mejorando la calidad de vida de una persona que vive en este país por darle esta plata a organismos internacionales? No tiene ni un solo sentido, no la mejora. Y esos organismos tampoco es como que sirvan mucho, no sirven para nada. Son puras declaraciones sin sentido, edificios, y van los políticos y al final no funciona para nada. La última crisis que estamos viendo ahora en Ucrania muestra el fracaso total de la ONU como un organismo. Y por lo tanto, o hay que abandonarlo, o hay que al menos cortarle cualquier pago. No deberíamos pasarle ni un solo peso, ni un monto de dinero, por mínimo que sea, a organismos internacionales como eso. Es sumamente injusto, además de que no sirve, es ineficaz, sacarle la plata del bolsillo de los trabajadores para pasárselo a esos organismos. No tiene ningún sentido, ningún sentido. Y Chile no es el país que más financia esto, ¿eh? Para nada. Esa es una cantidad brutal de dinero, pero deberían ver cuánto es lo que entrega Estados Unidos. Estados Unidos financia la amplia mayoría, cerca del 60-70% de todos los fondos de la ONU y otros organismos internacionales. Y a pesar de que dicen, no, Trump quería salirse, no, eso es mentira. Cortó el financiamiento de un área de la ONU, pero no entera, y después eso era temporal y volvió ese financiamiento. Es que Estados Unidos es el país que más lo financia, que también es muy injusto para la población estadounidense. Pero más allá de que el organismo igual va a seguir subsistiendo si es que Chile deja de pagar o si se sale y deja de pagar, de todas maneras hay un tema de justicia de fondo. Y al ser un organismo que no tiene ningún sentido porque no funciona, es pura palabrita para afuera que no tiene efectos reales. Y además que cuesta una brutalidad de dinero para la población chilena, porque entre 50 y 60 millones de dólares anuales no es poca plata, claramente hay que cortar los fondos por lo menos. Y ese es el camino que hay que seguir. Y espero que esta crisis, con todo lo malo que ha tenido, sirva para que las personas se den cuenta de la ineficacia, de lo inservible y de la no necesidad de estar presente en organismos como las Naciones Unidas. Porque en el momento de la verdad, no sirve. Es la realidad. Conflicto que puede llevar a guerra mundial y la ONU no sirve para nada. Conflictos pequeños, tampoco. Son puras frasecitas que se financian con un gasto millonario nuestro. Y espero que esto lleve eventualmente a la salida del organismo. Cosa que dudo mucho porque ningún político quiere cambiar eso y ninguno realmente de los políticos que hay en Chile buscan salirse del organismo. Algunos como Kast querían cortarle temporalmente también los fondos a algunas áreas de la ONU, como el tema de derechos humanos, pero era una corte temporal. Pero ningún político quiere salirse por completo del organismo, es algo que simplemente no está. Y es una lástima. O por último que alguien dijera que no les vamos a pasar ni un peso más, como hace Argentina, que no les paga nada y ahí están, no los sancionan ni nada. ¿Pero qué piensan ustedes de esto? ¿Creen que la ONU ha fracasado? ¿Creen que sirve para algo?
¿Les parece justo que entre 50 y 60 millones de dólares todos los años vayan del bolsillo de la población chilena para financiar a políticos internacionalmente que se encuentran en la ONU? Todo eso coméntenlo abajo, bueno, y otros organismos internacionales. Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.